Buenas tardes, profesor. En esta ocasión estamos con la entrevistada Katherine, que nos va a comentar acerca de unos puntos sobre la violencia familiar. Eh, Como primera pregunta, ¿qué entiendes por violencia familiar? Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Sobre violencia familiar entiendo que es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los miembros de la familia incurre de manera deliberada, como maltrato, sea física o emocionalmente, contra otro familiar. Ok, como segunda pregunta, ¿cuáles crees que son las causas de la violencia familiar? Las causas que traería la violencia familiar son la falta de control de sus impulsos. Otra de las causas es la incapacidad de resolver los problemas, el consumo de alcohol y drogas, y por falta de comunicación y atención, sea entre pareja o familia. Como tercera pregunta, ¿cómo crees que afecta la violencia familiar a la salud mental y emocional de las personas involucradas? Puede afectar en la depresión y traumas, sea en los niños, más que nada porque si es en problemas de familia de pareja, los niños son los que tienen una baja autoestima y provoca a que los que son adolescentes lleguen al suicidio, ya que la violencia familiar puede afectar a cualquiera de la familia que esté involucrada. Ok, como cuarta pregunta, a raíz de la pandemia, ¿usted cree que ha disminuido o incrementado el porcentaje de violencia familiar? Si es sí o no, ¿por qué? No, porque desde la pandemia ahora solo se ven matanza familiar y mucho peor, ya que los hijos quedan sin madre o sin padre y por falta de las autoridades que no escuchan las voces de las víctimas que son agredidas o agredidos, ya que puede ser por parte del hombre y por parte de la mujer que puede causar violencia. Entonces, no hay ningún disminuimiento de violencia familiar. Ok, como quinta pregunta, ¿cuáles son los signos o indicadores más comunes de que una persona esté experimentando violencia familiar? Son son los celos, intentos de controlar las amistades y actividades sociales, manipular a su antojo de la persona, determinar una relación como por ejemplo que si tú me dejas yo me mato, que entre entre otras cosas, amenazamientos, expresiones posesivas, entre comillas, una agresión. Ok, como sexta pregunta, ¿qué recursos o apoyo crees que faltan para las personas que son víctimas de violencia familiar en nuestra comunidad? Que las autoridades, que son obviamente la policía, escuchen su testimonio, el apoyo de aconsejar, el apoyo que nosotros diríamos es aconsejarle a la persona que se aleje de las personas que les agreden y denunciar al asesor. Ok, ¿cómo crees que la falta de conciencia pública sobre la violencia familiar contribuye al problema? Provoca la falta de la conciencia es que provoca muchas muertes día tras día, o sea, impacta una negatividad para hacer a los adolescentes o a las personas que vemos las noticias, por ejemplo, ¿no? Y que es por la falta de conciencia de cada persona. Ok, como octava pregunta, ¿puedes compartir alguna experiencia o ejemplo de cómo la violencia familiar ha afectado a alguien que conozcas? Sí, sobre una violencia familiar entre pareja y que los hijos queden con su baja autoestima y ¿cómo se llama? Que queden con un maltrato psicológico y físicamente, ya que los padres que yo conozco lo hacían delante de los hijos y, ¿cómo se llama? Y sufren esa depresión que se puede decir, una negatividad cuando ellos, como son adolescentes, sufren la negatividad de tener algo o así.
¿Cuáles crees que son los mayores obstáculos para que las víctimas de violencia familiar busquen ayuda? Llamar a la policía o en todo caso, llegar a un centro de rehabilitación, ya que ayuda a los que son alcohólicos o drogaditos, en ocasiones son alcohólicos o drogaditos, y bueno, denunciar, ¿no? Una orden de alejamiento hacia la persona agredida, un divorcio en ocasiones sea pareja, familiar, y estar con un familiar más cercano que pueda vivir con ellos como protección. ¿Qué medidas preventivas o soluciones a largo plazo crees que serían efectivas para abordar la violencia familiar? Es alejarse de la persona y ¿cómo se llama? Y divorciarse y llegar a un acuerdo, ¿no? Sea judicial o así personal, por el bien de los hijos. Ok, eso sería todo. Muchas gracias.